Es parte de la denominada bancada eléctrica en la Cámara de Diputados, por lo que ella ha seguido muy de cerca, me imagino, el tema de las alzas de tarifas que nos van a afectar a todos en nuestro país, el tarifa de la electricidad. Vamos a estar conversando de eso, de los proyectos legislativos que siguen avanzando, entre otras cosas, junto al diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Bárbara. Gusto saludarla desde la Patagonia de Aysén, desde la fría Patagonia. Muy frío debe estar ahí, así como en todo el país en este minuto. Pues. Diputado, Aquí tuvimos -21, ¿ah? -21 en la Patagonia. Imagínense, un récord histórico e internacional. el lugar más bajo en la temperatura. No, está bien. Así es. Bueno, cuéntenos, ¿qué le parece la polémica que se ha generado en torno a las altas de la tarifa eléctrica? Esto ha tomado más revuelo en los últimos días a propósito también del informe del Banco Central. Bueno, la verdad es que nos preocupa en primer lugar la actitud que ha tenido el gobierno en relación, en primer lugar, porque nos parece que ha jugado con la fe pública, en primer lugar. La relación que ha tenido el Ministerio de Energía, el ministro particularmente con el Parlamento, también nos deja mucho que desear en la relación que hemos tenido porque no nos han entregado toda la información en lo que se refiere a los precios y al proyecto de ley que pasó por el Congreso. Se nos dijo que iba a haber un aumento entre el 12 y el 16%, que ese iba a ser el aumento del precio de la energía, por lo tanto el subsidio que iba a entregar el gobierno era absolutamente posible de poder, de alguna manera amortiguaba el alza. Pero la realidad contrasta con la información que nos entregó el gobierno en su minuto. Hoy día tenemos alza en algunas comunas en promedio de un 30%, pero tenemos alza en algunas comunas de un 40%, incluso, no sé, en Calama estaba revisando que un 59% de alza. Eso es una situación que a esta altura es prácticamente inmoral, porque le estamos diciendo a las familias más pobres, a las familias de clase media, a los emprendimientos, a los negocios, que van a tener que pagar un 50% más del precio de la energía que hoy día pagan. Y eso tiene un origen, Bárbara. El origen es que finalmente el gobierno aplicó la misma receta para repactar esta deuda que tiene con las eléctricas hace muchos años, que se viene arrastrando hace muchos años, aplicó la misma receta que han aplicado los gobiernos anteriores, pero con la diferencia que tuvo que asumir hoy día el costo mayor de la deuda, y lo que está haciendo el gobierno le está traspasando esta deuda a los consumidores, a la boleta de la familia chilena. Y eso es una situación que nosotros hemos denunciado porque nosotros no le hemos dado alternativas al gobierno. Le hemos dicho al ministro Pardow que pueda renegociar los contratos. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron estos contratos, el último fue el 2016, eh, no existía la generación energética por energías renovables no convencionales. Existía energía mayormente, en su proporción mayor, con energías no renovables. Y evidentemente la generación de ese tipo de energía, particularmente el petróleo y otros, el carbón, es mucho más caro. Y evidentemente eso incluye que la tarifa sea mayor. Hoy día la energía renovable no convencionales se incorporó de manera importante al sistema, pero esa incorporación no se ve reflejado en la boleta de las personas. Y eso es lo que nosotros denunciamos. ¿Por qué no hacemos una nueva renegociación de contrato con las eléctricas para garantizar que las familias chilenas también sean beneficiarias del esfuerzo que ha hecho el Estado de la incorporación de las energías renovables no convencionales? Ya, pero ¿es posible repactar? Porque los contratos son contratos y todas las partes tienen el derecho de que se cumplan lo que ya se pactó. O sea, habría que compensar a las eléctricas de alguna manera si es que se les van a cambiar las condiciones. Por supuesto, nosotros no estamos hablando de medidas estatistas que terminen por afectar a las eléctricas, porque nosotros entendemos cómo funciona el sistema. De hecho, nuestra bancada va desde la UDI hasta el Partido Comunista y todos, de manera bastante transversal, le hemos planteado al gobierno, a un gobierno que se supone que es mucho más abierto, más progresista, más de avanzada en los temas sociales y de las relaciones del Estado con el empresariado, que se siente con las eléctricas, pero a renegociar los contratos, dándole garantía a las eléctricas, pero no principalmente para evitar que el valor del precio de la tarifa eléctrica, que hoy día tiene un alza ya real entre 30% promedio, pero en algunas comunas del 40 o del 50% más,
no se ha traspasado ese aumento a la boleta de la familia. Y por eso nosotros le hemos dicho al ministro, al gobierno, siéntese con las eléctricas, denles garantía a las eléctricas, pero no le traspase la deuda a los usuarios. Ya, pero ¿qué? Incorpore la energía renovable no convencional dentro del contrato, porque hoy día las condiciones han cambiado. ¿Dónde está el valor de la boleta? ¿Dónde está el mayor valor del precio eléctrico? El mayor valor de la boleta está particularmente en la generación. Y antes la generación era con energías no limpias. Hoy día hay una incorporación importante de energías renovables no convencionales que hacen que el sistema sea mucho más eficiente y evidentemente eso hoy día no se ve traspasado, no se ve reflejado en la boleta de los consumidores. Ya, pero dos cosas. Uno es lo futuro. Entonces, si es que eventualmente se puede contar con energías más limpias, más baratas, puede haber una modificación en las tarifas, eso hacia futuro. Pero aquí estamos hablando de todo un periodo de varios años, 5 años, que no se subieron las tarifas como debían. Hay una deuda, alguien tiene que pagarla. Entonces, cuando usted dice que se le dé garantía, ¿de qué garantía estamos hablando? Porque en el fondo hay una plata que se tiene que pagar. Y dice que no se la quiere o que no se lo traspasen a los clientes, entonces, ¿quién lo paga? Lo que pasa es que la relación con las eléctricas y el Estado es una relación en el tiempo y es permanente. Y el Ya, pero Estado ¿quién paga la deuda perfectamente, entonces? Porque, o o sea, la idea es que no la pague nadie, así como de buena onda, porque lo la que pasa es relación. que en la práctica lo que estamos viendo es que los únicos que ganan en esto son las eléctricas, el Estado se hace el desentendido y los usuarios pagan el aumento de la tarifa eléctrica. Lo que nosotros estamos Pero ¿por qué, planteando, disculpe, por qué dicen los únicos que ganan? Ellos tienen un negocio, hacen inversiones, hay una rentabilidad que está súper fijada, regulada, entonces en este caso es como si, bueno, no tienen que ganar nada y trabajar gratis y poner no, todos los no, recursos sí, en mire, sí, infraestructura. nuestro tema no es que las eléctricas ganen o no ganen, ellos tienen un negocio y es legítimo que eso ocurra. Lo que nosotros estamos planteando es que las condiciones del 2016 han cambiado. Y en ese contexto, cuando la generación energética es de energías que no son limpias, evidentemente los precios son mayores. Hoy día el Estado, con los impuestos de todos los chilenos, aumentó la generación limpia y eso no se ve reflejado en la boleta final de las personas. Lo lógico, lo que nos ofrecieron el año 2015, 2010, cuando planteaban respecto de la generación energética limpia, era que esto se iba a ver reflejado en las boletas de las personas y que el Estado hacía una apuesta con plata, con mucha plata, para que esto ocurra. Bueno, eso ocurrió. Chile hoy día es uno de los países que tiene la mayor cantidad de energías renovables no convencionales incorporadas en la generación energética, pero eso no se ve en la boleta. Por lo tanto, nosotros creemos que acá hay que conversar, sentarse a conversar con las eléctricas, no para que dejen de ganar lo que hoy día ganan, sino que para renegociar los contratos y permitir que a lo mejor esta deuda se pueda extender en el tiempo, amortiguar, ¿ya? Y extender por más tiempo, de modo de que hoy día las boletas, las familias no tengan que pagar un 30, un 40 o un 50% más, porque ese golpe, lamentablemente, el gobierno no se hace cargo. El gobierno da un subsidio, ofrece un subsidio de 9.000 pesos para 100.000, creo que 1 millón de personas, pero ahora decían que querían aumentarlo a 1,5 millones, pero con la misma plata. Es decir, ya no van a ser 9.000 pesos por boleta, van a ser 6.000 pesos por boleta y para el 40% del registro social de hogares. Es decir, seguimos, en definitiva, planteando medidas parche que no van a suplir el déficit, o sea, la deuda y sobre todo el aumento que van a tener las familias chilenas respecto al aumento del precio eléctrico. ¿Cómo ve usted que lo ha manejado el gobierno, el ministro, él emplazaba al Banco Central porque ellos recientemente han informado que esto evidentemente va a tener un impacto en la inflación? Él se quejaba que esto se sabía hace mucho tiempo, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos claridad exacta de cuánto, cuándo, cómo se va a pagar, y eso que estamos a una semana, un poquito más de la entrada en vigencia. Mire, yo creo que hay una actitud bastante poco honesta por parte del ministro. Yo veo ahí que hay un cuestionamiento bien transversal en el Congreso respecto al rol que ha tenido el ministro con nosotros, porque, en primer lugar, porque esta información que hoy día estamos conociendo no fue la información que se entregó durante la tramitación del proyecto. Y esos son hechos graves, porque en definitiva uno legítimamente puede pensar el ministro nos engañó, el ministro jugó con la fe pública y también con la fe del Congreso, es decir, nos engañó, nos hizo tramitar un proyecto
aprobarlo cuando nosotros habíamos levantado la bancada eléctrica justamente exigiendo medidas distintas. Nos dijo que el aumento iba a ser de un máximo un 16% del aumento del precio eléctrico, cuando en realidad hoy día está llegando a 59% en algunas comunas. Entonces, y aplicó la misma receta de los gobiernos anteriores, porque si aplicaba la misma receta, lo lógico es que íbamos a tener este resultado, porque, como usted bien dice, alguien tiene que pagar la deuda. Por eso que nosotros estamos planteando de que acá se genere un nuevo pacto desde el Estado, y esto lo estamos planteando, por eso quiero quitarle la carga ideológica, porque uno podría decir que esto viene como de la izquierda, pero parlamentarios de la UDI, de RN, de todos los sectores, hemos planteado, de centro, la posibilidad de sentarse con las eléctricas, de renegociar los contratos, de validar la incorporación de energías renovables no convencionales, que eso se vea reflejado en la boleta de las personas y que la deuda que existe se pueda prolongar en el tiempo, de tal manera que el golpe hoy día no sea tan drástico y tan duro para las familias chilenas, para las familias más pobres, que van a recibir un golpe muy fuerte en la boleta, y también, sobre todo, para las familias de clase media y emprendedores, que son los que terminan pagando el costo de todas estas cosas sin ningún tipo de beneficio, ningún tipo de subsidio. ¿Han evaluado la posibilidad de interpelar al ministro? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos evaluando seriamente la posibilidad de interpelar al ministro. Incluso hay voces respecto de una acusación constitucional. Yo creo que en este caso particular es importante evaluar una interpelación. Yo creo que es necesaria una interpelación al ministro Pardow, porque evidentemente aquí se ha jugado con la fe pública y también con la fe y con la información que se ha entregado al propio Parlamento. Diputado, en materia de seguridad, siguen avanzando algunos proyectos, inteligencia está trabado hace varios años. ¿Hay alguna luz de esperanza de que pueda salir pronto? Mire, yo lamento realmente que el Congreso y sobre todo el gobierno tenga que el gobierno tenga que particularmente esperar, y lo lamento realmente, que tenga que esperar el fallecimiento de Carabineros para tener que tramitar una ley, por ejemplo, como la regla de uso de la fuerza. A mí me tocó liderar la tramitación de la regla de uso de la fuerza en la Comisión de Unidad de Constitución y Seguridad. Y fue una situación compleja porque fue en el marco, efectivamente, del asesinato de estos tres carabineros. Y de alguna manera yo aproveché la instancia para empujar la tramitación de la RUF con toda la fuerza necesaria para que salga de la Cámara de Diputados. Se aprobó, pero terminó durmiendo en el Senado. Ese tipo de cosas yo creo que nos hacen mal como institucionalidad, como parlamento, porque la gente efectivamente está mirando y se da cuenta que reaccionamos a los hechos más complejos en el momento, pero después nos olvidamos. Entonces, pasa lo mismo con inteligencia. En ese minuto se había propuesto avanzar en inteligencia, se avanzó un poco, pero se volvió a detener la tramitación. Yo creo que acá estamos enfrentados hoy día a una nueva criminalidad que nosotros no dimensionamos, que lamentablemente quienes estamos en decisiones de poder importantes, hoy día yo soy presidente de la Comisión de Constitución y me ha tocado conversar, ver imágenes con la Fiscalía respecto del poder que tienen las bandas organizadas, cómo generan los resultados, los homicidios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos preparemos frente a una nueva criminalidad transfronteriza que viene de otras zonas de Latinoamérica y que tiene conexiones con otros países de Latinoamérica, y que evidentemente no podemos mirarlo con tanta sobriedad o con tanta simpleza. Nosotros tenemos que enfrentar el crimen organizado con todas las herramientas del Estado, y aquí tenemos que sacar rápido la regla de uso de la fuerza, tenemos que sacar adelante la ley de inteligencia, tenemos que avanzar en la tramitación de las fiscalías supraterritoriales, que justamente tienen un foco respecto de la ley de droga, de enfrentar la criminalidad. De hecho, estamos tramitando la regla, las fiscalías supraterritoriales en la Comisión de Constitución, y yo espero que lo saquemos no más allá de 2 semanas para despacharlo al Senado. Pero también esperamos nosotros que el Senado tenga la correspondencia y la urgencia en la tramitación de proyectos. Yo de verdad creo que el Senado toma estos proyectos que vienen con urgencia desde la Cámara de Diputados con mucha lentitud, y yo espero que nos pongamos a tono a los tiempos, entendiendo que hoy día
necesitamos presencia de las Fuerzas Armadas colaborando con Carabineros en distintos sectores en temas que son de seguridad, y para eso es la regla uso la fuerza. El proyecto de infraestructura crítica, que tiene mucha relación con esto porque permite que las Fuerzas Armadas tengan control de lugares estratégicos donde hoy día hemos visto focos de criminalidad, de crimen organizado, de bandas internacionales. Como presidente de la Comisión de Constitución, ¿cómo ve que se viene el debate para modificar el sistema de elección, de nombramiento de los jueces del Poder Judicial? Ha estado en boga en los últimos días. Bueno, efectivamente es una situación bien compleja. Evidentemente han habido cuestionamientos respecto del sistema de nombramiento de ministros de la Corte Suprema. Hay cuestionamientos respecto del régimen de nombramiento de jueces por las respectivas cortes, así como también de los auxiliares del sistema de justicia, los conservadores, los notarios, y que evidentemente requiere una autocrítica respecto a cómo ha funcionado los procedimientos hasta el minuto. De hecho, la autocrítica la ha hecho el propio Poder Judicial. La Corte Suprema hizo un proceso de reflexión liderado por su presidente, y yo tuve contacto con él hace unos días atrás y ellos nos van a convocar a los presidentes de las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, también al gobierno, para levantar una mesa de trabajo que permita definir cuál es el camino que vamos a tomar en una reforma que le dé validación al sistema de nombramiento de integrantes del Poder Judicial, de los jueces y también de los auxiliares del sistema judicial, notarios, conservadores, en fin. Entonces, es sumamente importante porque estamos hablando de un poder del Estado que ha tenido cuestionamiento a propósito de investigaciones de la Fiscalía, y donde además participa el Parlamento, donde además participa también el Ejecutivo en varios nombramientos. Es importante entonces garantizar la validación de los procedimientos de nombramiento, y en ese sentido hemos coincidido con el presidente de la Corte Suprema la necesidad de avanzar en una reforma. Hay algunas mociones parlamentarias presentadas. De hecho la diputada Musante y otros parlamentarios han presentado una reforma en esta línea. Yo les he pedido que seamos muy responsables, muy prudentes, porque claro, yo podría tomar y empezar a tramitar una reforma, pero creo que es importante escuchar cuáles son las propuestas que tiene el Poder Judicial, cuáles son las propuestas que tiene el gobierno, para poder hacer una tramitación integral y que le dé garantías a los tres poderes del Estado. Diputado, finalmente, en otros temas, ya más de elecciones, ¿qué le parece que la senadora Jimena Rincón sea candidata a primera vuelta directamente y no participe en una primaria de Chile Vamos como se había especulado en algún momento? Bueno, creo que Demócratas tiene un desafío muy importante en el escenario electoral nacional. Estamos hablando de una nueva fuerza de centro que representa en definitiva una alternativa a la derecha y la izquierda. Y yo he planteado la necesidad de que Demócratas tenga hoy día una propuesta propia, diferenciadora de la izquierda y la derecha, y particularmente que en primer lugar podamos enfrentar sin pacto por omisión las elecciones municipales. Yo creo que Demócratas debe medirse como una fuerza en las elecciones municipales, llevando lista de concejales, de consejeros regionales y alcaldes en todo Chile. En segundo lugar, creo que es muy importante que tengamos alternativa en la presidencial. Lamentablemente, la derecha no valora, la derecha tiende a no valorar las nuevas expresiones políticas que hoy día han permitido que muchas personas que antes optaban por la concertación tengan una mirada más moderada hacia la centro derecha. Y lamentablemente hemos visto un portazo por parte de algunos sectores de derecha o de centro derecha que no valoran estos esfuerzos. Y yo creo que a la fuerza no hay cariño. Yo creo que es importante levantarse como una fuerza autónoma que enfrente y que compita con la derecha, que compita con la izquierda, y eso evidentemente se tiene que ver reflejado también en una opción presidencial. Yo creo que Jimena Rincón representa a un segmento importante de la opinión política chilena, del centro político, y nosotros no podemos dejar de participar en una elección tan importante presidencial, y no tenemos por qué ir en una competencia interna con la derecha, porque no somos de derecha. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día.
Muchas gracias. Un cariñoso abrazo para todos desde la Patagonia y cerca. Muchas gracias. Y aguante con el frío, diputado, que le vaya muy bien. Y los dejamos a todos Gracias. invitados a que sigan con nosotros aquí en emuel.com.